¿Qué tal, amigos de la número 5? Bienvenidos a un capítulo más. Hoy estamos con alguien que me da muchísimo gusto presentar, con José Manuel Chepo de la Torre. Chepo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. A sus órdenes, aquí estamos para lo que se ofrezca. Para mí es un gusto y, o sea, que estés aquí. La verdad no sabes lo complicado que ha sido tenerte, pero ya por fin estamos aquí con muchas dudas y muchas anécdotas. Creo que nos puedes contar muy interesantes de una extensa carrera como futbolista y como entrenador. Pues aquí estamos, con mucho gusto. La verdad que siempre estamos abiertos al público, ¿no? Qué bueno. Oye, pues empezando, lo platicaba con Mario ahorita. El apellido de la Torre dentro del fútbol está desde hace años. Bueno, empezando por el entrenador del campeonísimo, tu tío el ingeniero. Y tú estuviste muy presente ahí, ¿no? O sea, de niño. Es que empieza mi tío Javier, mi papá, que se vienen a Guadalajara a estudiar, pero empiezan a jugar fútbol y ingresan al Guadalajara. Y mi tío es el que figura más como jugador. Y después, bueno, se retiran ya de futbolistas, son ingenieros. Y mi tío Javier le siguió en la parte deportiva. Tuvo en algunos equipos, creo que Celaya, no me acuerdo qué otro, y después regresó a Guadalajara. Fue cuando ya empezaba la época del campeonísimo, que fue en los 60s, que fueron donde ganaron todos, 59 creo que también, no me acuerdo. Sí. Y a mi tío le toca ganar varios títulos ahí, ¿no? 5, para ser más precisos, y eso pues le dio una fama muy importante, no nomás a Chivas como el campeonísimo, sino, se gana el mote de campeonísimo, sí, sino también pues toda esa trayectoria de Chivas locas y todo el relajo que ya venía de atrás, sí, y toda esa historia que es bastante agradable, ¿no? Y que bueno, pues a nosotros nos heredan un poquito esa historia deportiva y que nos toca hacer nuestra propia historia mucho más tarde. En los 80s es cuando empezamos prácticamente todos. Y que tuve algunos primos también que jugaron, que no, a lo mejor no figuraron tanto porque se dedicaron más a trabajar en otras cosas, en sus profesiones, pero que también jugaron, como el hermano Yayo Luis, Carlos Moyano, que era portero, y algunos otros primos que se quedaron en la orilla por seguir en los negocios familiares, ¿no? Y ¿recuerdas algo del campeonísimo estando ahí de niño? No, mira, no recuerdo mucho porque realmente yo tendría 4 o 5 años. Sí, yo me iba mucho con mi tío Javier, porque vivíamos al lado, puerta con puerta. Entonces éramos una familia muy grande, porque aparte nos apellidamos igual. Se casaron 2 hermanos con 2 hermanas, entonces el apellido son los mismos y vivíamos al lado. Entonces yo me les pegaba mucho, pues de niño, de curioso, pues ir a ver los entrenamientos y pues tenía la oportunidad de entrar a vestidores, cosas así que pues para mí era normal porque era parte de la familia, pero para los niños externos pues era algo que a veces era inalcanzable, siempre desde las tribunas o detrás del alambrado, todo, ¿no? Y a mí me tocaba así participar en esas cosas, pero recuerdo muy poco de aquellos tiempos. Sí, me acuerdo de la euforia de los títulos, porque eso no se olvida, es muy chistoso. Y ya después, bueno, le siguió la historia de mi tío Javier con el Jalisco, con la UDG, con los Tecos, y ahí me le pegaba mucho porque pues me gustaba ir a los entrenamientos, me gustaba acompañarlo, ir al Estadio Jalisco, estar en los vestidores, cosas que pues ahora son otras formas, ¿no? Y todo ha evolucionado, todo ha cambiado, pero eso me dejó muy marcado en el conocimiento de muchas cosas que pues, mucha gente pues no tuvo la oportunidad de vivirlo, de poderlo disfrutar, ¿no? De tan cerca como lo viví yo de niño, ¿no? Y viviendo tan de cerca el fútbol, ¿es lo que dice, o sea, es lo que te hace decir, quiero ser futbolista, quiero dedicarme a esto? No, fíjate que el fútbol pues lo jugamos en todos lados, ¿no? Sí. En la calle, en el barrio, en la escuela, y por supuesto íbamos al Club Guadalajara porque era como una asignatura más en la escuela. Salíamos de clases y teníamos 2, 3 días de entrenamientos y nos íbamos al Club Guadalajara, que ahora es una plaza, sí, y que, bueno, pues eran en aquel entonces el campo 1 donde entrenaba el primer equipo y las reservas, y los demás era cancha de tierra y
en Pasto Árabe. Enfrente ahí del American School, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahí jugábamos, ahí empezamos en Párvulos, que se llamaba después, que era la liga interna del club. Y después inauguraron todo lo que fue la escuelita de fútbol, que estaba a un par de calles, que había que cruzar ciertos baldíos que ahora, pues bueno, ya está todo totalmente urbanizado. Y empezamos la escuelita de fútbol. Y después de la escuelita de fútbol me tocó inaugurar Verde Valle. Era un campo hípico. Sí. Estaba totalmente fuera de la ciudad, que no, Verde Valle, porque había el empacador ahí a pocas calles. Entonces, de ahí muchos nombres y de repente, pues fuimos brincando de locación en locación en la cuestión de los entrenamientos. Pero conforme fuimos creciendo, pues nos fuimos dando cuenta que teníamos posibilidades de competir a mejor nivel. Y ya en preparatoria, pues nos tocó subir a reservas, primera división, y pues bueno, éramos muy chavos, pero la oportunidad estaba allí, ¿no? Tú estás muy joven, ¿no? Con 17. Sí, estaba en tercero de prepa. Viajábamos mucho con el primer equipo, con reservas, íbamos a partidos internacionales, pero esa oportunidad de poder ser profesional se nos dio pronto, y sabiendo que teníamos como algún requerimiento de compromiso con familia, era los estudios y todo. Pero la gran ventaja que entendíamos nosotros es que la universidad, la escuela, son muros, ahí está, no se va a mover, va a estar toda la vida. Y la oportunidad de jugar fútbol no. La oportunidad de jugar fútbol estaba presente y había que aprovecharla. Entonces podíamos delegar un poquito la cuestión estudiantil, darle un poquito más atención a la parte futbolística. Y afortunadamente se nos dio rápido. Estábamos todavía jóvenes y prepa, principios de universidad, y pudimos conjuntar las dos cosas para tener una profesión académica y una profesión deportiva que nos ha dejado bases muy importantes. Por ejemplo, ahora, pues bueno, se sabe, por ejemplo, en Chivas, que está Educar, entonces tienes la facilidad de cuando estás jugando estudiar ahí. ¿Cómo era en ese tiempo la relación escuela con jugar fútbol? Había lugares donde te daban muchas facilidades, entendían esa situación de que la oportunidad de poder ser un profesional en la parte deportiva se daba en ciertas edades, y si no aprovechabas una oportunidad joven, pues era difícil que después la pudieras tener. Uh-huh. Y la gran mayoría de los maestros, de los profesores, de la gente que pertenecía a la universidad o a la preparatoria, nos dieron un gran apoyo, ¿no? Haciendo exámenes a diferentes horas, o extraordinarios, o dándonos oportunidad, ¿no? Y la verdad que yo les agradezco mucho a mis compañeros porque me ayudaron mucho. Siempre llegaba a destiempo y a ver, pues enséñenme y díganme qué pasó en las clases y cómo va el tema, ¿no? Y la verdad que fueron muy buenos porque siempre estuve en línea, me refiero, pasaba exámenes, se aprendía bien, iba subiendo cada vez más, ¿no? Hasta que me tocó salir de Guadalajara, entonces ahí sí tuve que interrumpir mi carrera profesional en los estudios, en la universidad, pero le di mayor importancia a la oportunidad de seguir en el fútbol profesional, ¿no? Y pues, ya estando en Chivas, ya conformado, es cuando pues, vas a España. ¿Qué fue lo que te impulsó a ir joven a España, a aventarte la aventura? Mira, justo es en esa época, estaba muy joven, tenía 21 años, cumpliendo 22, y la oportunidad que se dio fue unas vacaciones que me hablaron. Oye, hay unas personas que son de acá. Ya sabía que había cierto interés, pero no tan formal, ¿no? Y era difícil. Y la oportunidad pues, se presentó y era bastante buena. Ahora era ir a España a un equipo que recién había ascendido, que tenía sus dificultades, pero bueno, el estar allá ya es otro boleto, ¿no? Y la verdad que fue muy agradable. La gente en Oviedo me acogió muy bien. Tuvimos una gran relación en todo. El equipo funcionó. El equipo quedó en media tabla, pocos puntos de poder calificar en UEFA.
Futbolísticamente me fue muy bien, jugué el 80, el 90% de los minutos del torneo, metí muchos pases de gol, metí muchos goles. Entonces hubo cosas que funcionaron muy bien y que pues también era un impulso en mi carrera. Ya había sido campeón con Chivas y me habían llamado a selección nacional, todavía tenía 21, 22 años, había ido a un mundial juvenil anteriormente. Entonces iba en ascenso en mi carrera y era la oportunidad de ir un poquito más allá. Se había presentado que era Oviedo y que me fue muy bien. ¿Y por qué decides regresar? Es que ibas en calidad de préstamo, ¿verdad? Estaba prestado, opcionado a compra. La verdad es que mi opción estaba muy práctica. En aquel entonces se presentaba mucho dinero, pero en realidad no, porque la directiva de Guadalajara me vende a Puebla. No me vende al extranjero, ¿no? Me vende por mucho más dinero de lo que daban allá. Entonces, para ellos fue un negocio. Sí. Y lo que sí es que me truncó la oportunidad de seguir mi carrera en Europa. Porque realmente no me quejo porque me fue bien por muchas cosas, pero lo difícil que era tener la oportunidad fuera del país de haber hecho un torneo bastante bueno, tanto como en el equipo como en lo personal, pues era lo complicado. Y ahí se había logrado muy bien y pues por cuestiones de dineros resulta que pues no, te vas a Puebla y no había más que hacer, ¿no? Y ya quedas en el fútbol mexicano, o sea que tienes tu carrera muy bien, en Puebla te va bien, en Puebla coincides con Chicharo Papá, que ahorita vamos con ese tema, con el tema de Chicharito ya en tu etapa de entrenador. Pero como jugador yo recuerdo, yo creo que fue hace años vi ese video, cuando te toca ser portero. Sustituyendo a Campos en selección mexicana contra Costa Rica. Sí, fue en una eliminatoria mundialista. Estaba Menotti y curiosamente esa semana habíamos entrado muy bien, todo enfocado al partido contra Costa Rica, y en varios entrenamientos se hicieron trabajos en diferentes posiciones. Entonces dije, no, yo me pongo en la portería y del otro lado se había puesto Hermosillo y luego era el equipo y se hacían espacios reducidos, muy intenso el entrenamiento, pero nos iba muy bien porque en dado caso que se necesitara, pues podías jugar de central, podías jugar de extremo derecho o lateral, de diferentes posiciones en las cuales podías estudiar. Y yo desde niño era portero, me gustaba mucho, aunque no tenía mucha altura, pero tenías muchas nociones y eso me ayudaba mucho, ¿no? Entonces se dio esas circunstancias muy raras porque sale expulsado Campos y pues siempre piensas, bueno, pues el cambio, pues ya no hay cambios y bueno, Hermosillo que está más grandote, esto, no, pues Hermosillo estaba en la banca, entonces pues ponte y dices, ay güey, pues ahora sí, nos tocó coincidentemente estar ahí, ¿no? Y me fue muy bien, porque me tocó hacer una parada muy buena y en un tiro libre al centro, me tiraban de todos lados, pero la verdad que bueno, que esas nociones que tenía desde joven pues me dieron para sustentar y poder parar todo por ahí. Oye, pues como le pasó a Giroud hace poquito, ¿no? Ahí en el Milan. Sí, y le pasó también a Poblete, también me tocó en Puebla, que lo hizo muy bien, y a varios, ¿no? Farfán lo hacía en América, o sea, se han presentado circunstancias donde... Curiosas. Sí. Y Campos lo hacía muy natural. No, muchos tienen esas condiciones que tienen nociones de las posiciones, ¿no? Claudio Suárez, pues era extremo derecho y terminó siendo central y fabuloso, ¿no? Sí. Entonces, todo eso es pues con la actitud de querer aprender y de querer estar y jugar, aunque sean otras posiciones, y te das cuenta que tienes facultades para hacerlo. Sí. En esa etapa, justo, o sea, lo del portero y todo esto, es con Menotti. ¿Cómo fue toda esta etapa con Menotti como seleccionado, que venías jugando muy bien? Luego viene el cambio a Mejía Barón, ¿no? Después de Menotti. Sí. Y es cuando, pues, como que se da como un borrón, entonces como un cambio generacional, ¿no? Hay muchos cambios en todos lados, porque no solo fue en la cuestión del entrenador. Fue en cuestión de la dirección en selecciones nacionales, en la Federación Mexicana de Fútbol, estaba en aquel entonces Maurer y todo lo que
venía por esa línea, quedó fuera y luego cambió todo. Pues el entrenador tiene la decisión de llamar a quien más le convenga, a uno o a otro. Entonces eso es así en todos los lugares, no nomás en una selección, sino también en un equipo de fútbol. Y bueno, pues siempre está el poder cooperar y el poder estar listo para cualquier llamado, ¿no? Y la etapa con Menotti, ¿cómo te impactó como futbolista más que nada? Yo tenía una excelente relación con él porque convivía mucho. Me refiero no solo cuando entrenábamos, de repente me lo encontraba en México y podía irme a comer, a tomarme un café con él y platicar de fútbol y de muchas otras cosas. Entonces tuve esa fortuna de estar muy cerca de muchos entrenadores que pues les aprendes simplemente por todas las anécdotas y las formas y las circunstancias que ellos vivieron y que te lo transmiten de una forma muy agradable, ¿no? Claro. Y bueno, no, ya te dije lo de Oviedo, pero luego ya viene un cambio. Bueno, hay una etapa muy curiosa en Necaxa, sobre todo. Lo estaba escuchando, lo platicabas con Medrano. La etapa en la que ya es casi tu retiro, ya son tus últimos años como futbolista. No me acuerdo bien quién era el entrenador, pero que te andabas ahí echando como una campechaneada entre un auxiliar técnico, entre estar jugando. Es que yo me fui a Necaxa después de 2-3 circunstancias muy raras, porque estamos en Chivas con Martínez Garza, en la Super Chivas, y luego se dan muchas cosas y terminamos en Tigres. Juego en Tigres un año, y luego un torneo que fue muy curioso porque califica el equipo, desciende. Estuvimos a punto de llegar a la final, pero el equipo desciende por el porcentaje. Cuando empezó lo del porcentaje, por temporadas anteriores que habían sido muy malas, y el equipo no alcanza a sacar los puntos para salvarse. Pero de ahí voy a Puebla, y en Puebla fue cuando eran las naranjitas del ingeniero Abed, y cambió mucho las circunstancias, unos manejos muy raros, y terminé saliendo de ahí y terminé en Necaxa, que estaba Manolo Lapuente. Manolo Lapuente. Pero Manolo, a los 4 o 5 meses, se va a selección y se queda Raúl Arias, que era su auxiliar. Y con Raúl fue mi compañero en Chivas, teníamos una relación buena, pero tenía sus cosas, y Raúl al final me dice, después del torneo que tuvimos y fuimos campeones aquí contra Chivas, sí, me dice que le encantaba que estuviera con él, que todo eso, pero ya más para acá, dice, ya más acá de auxiliar. Entonces le dije, bueno, no hay problema. Dije, la verdad que yo ya visualizaba un poco el poder ser parte de un cuerpo técnico, y más porque ese torneo que fuimos campeones con Chivas, yo tenía el carnet único. Entonces de repente iba a la banca con Necaxa, y luego el Truenos jugaba o en Cuautitlán o iba a lugares cerca de México, y yo me desplazaba para ir a jugar, para tener actividad. Era la segunda, el filial, sí, de Necaxa. Entonces me tocó estar jugando con ellos, y dentro de los partidos pues siempre me tocaba orientarlos a muchos chavos, muchos, y jugaban muy bien, pero de repente se desorganizaban. Entonces, no, espérate, a tu derecha, a tu izquierda, espera. Eran muy impetuosos, pero les faltaba cierto orden y un poquito de liderazgo ahí, con gente que los ayudara dentro del campo. Y eso me ayudó a mí para darme cuenta que tenía cierta ascendencia con los jugadores, que me hacían caso, que teníamos buenos resultados, y el equipo se salva de un descenso en Primera A, o en aquel era la de ascenso. Después, muchos jugadores de ahí salieron para Primera División. Ayudo con el equipo para ser campeones, que teníamos muy buen equipo. Y de ahí ya me quedé fuera de lo profesional. Me quedé de auxiliar con Raúl Arias, que yo ya venía pues cada vez aprendiendo y saliendo. Yo mi curso lo hice de muy joven, y me ayudó mucho el estar cerca de los entrenadores, preguntar y por qué, y qué haces en esto, y cómo se ve diferente desde adentro a estar fuera. Ya no es un plano en lo personal, es un plano muy general, y que tienes que ver por todos, y empiezas a aprender otras cosas que de repente el ego te ciega para no, o te cega, no sé, que te deja un poquito
en penumbras para ser más coherente en lo grupal, ¿no? Y fue muy agradable porque me tocó varias cosas. Tuvimos eventos muy interesantes, campeones en CONCACAF, fuimos a un mundial de club. ¿No? Sí, nos fue muy bien en Brasil. Tuve la oportunidad de salir al extranjero por un programa que se hizo de capacitación en el grupo de Televisa y que me ayudaron mucho y que, bueno, me tocó la oportunidad de estar en equipos muy importantes y trabajar a grandes entrenadores. Entonces, muchas cosas que te van reforzando toda tu carrera y tu experiencia y todo, ¿no? Y que le vas aumentando argumentos, elementos donde puedas aprovechar en un futuro. Y que ese futuro se vino rápido porque hay cambios en el grupo de Televisa y de repente me invitan a varios clubes a participar. Y en un comentario que hice con esto mi hermano me dice, oye, pues fíjate que desde hace rato Jorge me está dando lata que te hable y que te hable y que te hable. Le dije, no, pues que yo me voy para Monterrey. Tenía ya una invitación y dije, yo la próxima semana me voy, de menos arreglar las cosas, a ver si se dan. Y dice, no. Entonces estuve junto acá con Jorge. Jorge me dijo que no me podía ir, que tenía que regresar a Guadalajara sí o sí. Y fue como regresé a Chivas, de auxiliar primero con Ascar Gorta, y luego con Hans, y después que con Hans ya nos tocó directamente tomar el equipo, ¿no? Justo te iba a tocar el tema de Jorge Vergara. ¿Cómo fue tu primer encuentro con él? No, siempre fue muy agradable los encuentros con Jorge, ¿no? Porque teníamos muchas cosas en común, platicábamos muy serio en todas las cosas, o sea, no había que darle vueltitas, no es así, vamos por aquí y por lo otro, ¿no? De repente cambiaban cosas por situaciones de dirección o algo, pero generalmente lo teníamos muy establecido todo, ¿no? Entonces, en muchas cosas fue muy visionario, tremendamente. En otras, bueno, le faltaba un poquito más experiencia en todo lo que era el manejo del fútbol, pero delegaba y eso ayudaba mucho para ir por los caminos correctos, ¿no? Entonces, yo siempre me la llevé muy bien con él y eso ayuda mucho para poder desarrollar los proyectos, ¿no? Un auténtico líder, absolutamente, sí, ¿no? Sí, muy a su estilo, pero sí. Sí, a su estilo sobre todo. Contaba... lo vi en un podcast que aparecía Marcelo Michel y estaba contando la primera vez que le tocó ir a la oficina de Jorge Vergara. No, o sea, no la conozco pues, pero que decía que entrabas a así un escritorio grandote y que llega, lo recibe y le dice, ven, siéntate. Y que empiezan a platicar, pero que le impactaba, o sea, lo líder y como lo ambicioso que era, todas las visiones que tenía. O sea, un auténtico jefe, pues. Sí, es... siempre desde un punto de vista de un empresario, ¿no? De repente se dejaba ayudar en la cuestión deportiva, porque sí, sus ideas eran muy buenas, pero primero había que sentar bases para poder llegar a las ideas profundas y había que pasar cierto tiempo, ¿no? Los procesos en el fútbol no es de 1 más 1, no son 2. Exacto. 1 más 1 pueden ser 5 o menos 10. Todo depende de cómo lleves el proyecto. Y más en Chivas, que es un equipo netamente nacional, donde necesitas fincar bases sólidas, donde tienes que tener una estructura muy bien hecha en la cuestión de captación de jóvenes, de entrenadores que se dediquen a de veras instruir a los jóvenes, a capacitarlos para que cuando lleguen a una edad de 18, 19 años estén listos para una primera división, no que se hagan en primera división. Y eso, bueno, se necesita tener torneos internacionales, se necesita estar scouteando mucho en toda la República, se necesita tener algo atractivo para que la gente venga al club, para que de veras quiera pertenecer al club, que se le dé oportunidad a los jóvenes. Entonces, y la capacitación de sus entrenadores. Claro. Ahí hubo muchas cosas que nosotros lo orientamos y que de repente, no, es que lo trajeron los otros. Bueno, pues eso ya se lo habíamos dicho hace 8 años, pero bueno, lo trajo otro, ni modo, ¿no? Sí. Entonces son cosas que pasan, ¿no?
y que a veces cuesta, pero pues ni modo, así es parte de los procesos en los que toda la gente pues nos tropezamos y corregimos y volvemos a seguir creciendo, ¿no? ¿Con Hans te toca estar en la final del 2004 como auxiliar o No. llegas después? No, yo llego después. Yo llego hasta 2005 a Chivas. Ya Hans no estaba Westerhoff. Entonces, estaba Ascar Gorta. Uh-huh. Y yo a Hans lo conocí no en Chivas, lo conocí antes en cursos de capacitación y en muchos lugares que él vino a México a entrenar a jóvenes o que lo contrataron para ir a otros clubes a dar pláticas sobre las formas de entrenamiento y las tecnologías y todo eso, ¿no? Es claro, se me fue aquí un tantito para atrás. Tienes una etapa en esta como capacitación que decías con Grupo Televisa en España, ¿no? Sí. Con Pepe del Bosque, Pepe del Bosque, con Sí, con Del Bosque. Del Bosque. Es que es un proyecto que se hizo, bueno, más bien fue la iniciativa. Yo busqué a los contactos para poder ir al Real Madrid, para poder ir a Barcelona, para poder ir a Alemania, para poder ir a Holanda, para poder ir a Inglaterra. Entonces, y después veníamos a Sudamérica para ir a Argentina, a Brasil, a checar cómo estaban trabajando, qué es lo que hacían, cómo lo hacían y las diferencias que podíamos encontrar y que era aplicable para nuestro fútbol. Y realmente sí había diferencias, mucho más en la infraestructura que se tenían en algunos clubes, sobre todo en los de primer mundo. Las formas de entrenamiento muy similares. Las intensidades en las formas como se entrena, sí había diferencia. Pero en realidad estaba más en las formas como nosotros queríamos implementar esa intensidad y la forma de vida que otra cosa, ¿no? Claro. Y me tocó ir a lugares muy importantes y realmente no capté algo que realmente fuera diferente, tan notorio, ¿no? Es una situación de competencia interna muy alta que se vive allá y que realmente cuando quieres hacer diferencia, pues tiene que ser todos los días, siempre lo he mencionado, todos los días, a todas horas y en todos los lugares. Y la gente hay veces que no lo entiende, ¿no? A ratitos sí, no, o sea, como dicen, tranquilo, pues estamos aquí muy contentos. Pues sí, pero yo quiero estar muy contento todos los días, a todas horas y en todo, pero eso cuesta un esfuerzo, cuesta inversión, cuesta tiempo, cuesta familia, cuesta muchas cosas que mucha gente no le gusta, no está dispuesto a invertir, vamos a ponerlo así, porque no es sacrificios, yo creo que es una inversión para mantenerse en los mejores niveles siempre. Este es constante, no es a ratitos, no ahorita sí, mañana no, y siempre hay tiempo para todo y escoger esos tiempos a veces cuesta, ¿no? Por eso siempre lo bueno es el principal enemigo de lo mejor, que lo mejor siempre cuesta más y cuando está, bueno, tranquilo, aquí estamos bien, estamos cómodos. Un conformismo, ¿no? Sí, lo bueno crea conformismo y después termina siendo malo, porque ya no te da para poder ser mejor o para seguir ser bueno. Pasan los tiempos y te gana la renovación de todo, ¿no? Pues creo que es, bueno, no sé si has visto últimamente, fue el miércoles, doblete Santiago Jiménez, todos estamos muy felices como mexicanos que tengamos ya un referente por allá otra vez como empezando, nos gusta a todos, pero creo que se vuelve, no sé si fue esta semana o la semana pasada, pues ciertos comentarios de un futbolista que, o sea, me voy a ahorrar el nombre, la verdad no quiero entrar en detalles, pero creo que sabes ya más o menos por dónde voy. Que él decía de que no, pues sí, está en Holanda, es muy fácil estar metiendo goles en Holanda, yo fui a España, o sea, como intentando tirarle porque él está logrando un sueño. O sea, el otro futbolista que te digo creo que no jugó Champions. Entonces, pues como mexicano es
el otro mexicano le está tumbando al otro. O sea, el peor enemigo se está convirtiendo en el propio mexicano. Se menosprecia a veces los logros de los demás. Cuando las comparaciones son odiosas y son a destiempo. ¿Quién es mejor si uno? No es que sea mejor, simplemente son diferentes. Son diferentes circunstancias, son diferentes épocas. Entonces comparar es lo peor que se puede hacer, ¿no? Y cada quien tiene su historia. Y no es fácil, estés donde estés. No es fácil salir y competir con tu compañero de al lado primero y después contra el rival y después contra el quien sea. Entonces eso hay que prepararse siempre, hay que estar dispuesto a todas las circunstancias para poderlo hacer. Y cuando uno afloja un poco se te va el avión porque te rebasan los demás y después es súper complicado poder volver a estar en el mejor nivel que uno quiere, ¿no? O que pudiste haber estado. Claro, es odioso, pero pues, en fin, o sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado esa misma frase, lo del mexicano es el peor enemigo del mexicano y duele y, o sea, que de verdad entre nosotros mismos nos estemos truncando, nos estemos deseando malas cosas en vez de que estamos teniendo un referente que lleva 2 goles en Champions en su debut, pinta para que su carrera sea muy buena, que supuestamente ya lo están buscando en Inglaterra, lo están buscando en España. Y viene gente que, o sea, es un jugador que fue muy referente y viene y dice eso. Pues sí, la verdad es que pues, cuesta, ¿no? Escucharlo, lastima pues, dentro de lo que cabe, pues. Mira, está en cada quien como lo quiera tomar, ¿no? Yo sé que no es nada fácil, que es complicado en cualquier ambiente y bueno, siempre esperando que sea lo mejor para el mexicano, aquí o afuera, donde sea, exactamente, ¿no? Entonces eso... mira, lo que dice uno no habla de los demás, habla de uno mismo. Entonces, pues en eso está el cómo dices las cosas, ¿no? Sí, pero pues en fin, todo el mayor de los éxitos a Santi, que la verdad pues la está rompiendo allá. Regresamos ya después de esta pequeña etapa de lo que te digo en España, en esta como capacitación. Ya estás en Chivas, 2005, ya arrancas como entrenador, primer entrenador del Yo llego en 2005 y después en 2006 es cuando Hans vuelve a tomar el equipo y me toca relevarlo cuando hay un conflicto ahí entre él y Jorge. Y bueno, y él mismo es el que me propone para seguir el proyecto, ¿no? Él se hace a un lado, tiene ahí diferencias. Y él al principio me avisa y me dice, oye, fíjate que pasó esto, te van a hablar y tienes que seguir tú con todo el grupo. Me ha hablado también la directiva, en aquel entonces estaba Franje, Néstor, y me dicen, oye, pasó esto y Jorge dice que sigues tú. Entonces, pues sí, dije, cuando está un hermano en la directiva, aunque siempre hemos hecho muy a un lado lo que es la hermandad con lo que es lo profesional o claro, los negocios. Entonces, ante la opinión pública está, pues qué chiste su hermano. Sí. Pero en realidad fueron otros los motivos y que, no sé, en aquel entonces nos agarró por sorpresa a todos y había confusión. Y Hans fue muy benévolo en eso, en presentarse, en explicar las circunstancias y decirme, pasó así y se acabó y ya es el nuevo y listo, ¿no? Y nos fue muy bien porque el equipo retoma, califica, tenemos una buena liguilla. Posteriormente tuvimos Libertadores, tuvimos torneos bastante buenos y al culminar el año pues, fuimos campeones cuando fue en diciembre, ¿no? Que fue un torneo complicadísimo por todos lados, viajes por un lado, regresos, seleccionados por un lado, por otro, y era seleccionados juveniles. Realmente era un gusto lo que nos había pasado, ¿no? Porque en la liguilla anterior se habían ido a Copa América 8 jugadores, 9, entonces nos quedamos con menos de medio equipo. Nos reforzamos con la gente del Tapatío y nos quedamos en la última jugada de poder llegar a la final contra San Luis cuando Pachuca nos mete el gol y nos empata, ¿no? Sí. Y por la diferencia de tabla pasó Pachuca. Pero realmente creo que debimos de haber estado en esa final. Se lo habían ganado los jóvenes que lo habían hecho muy bien y todas las circunstancias que se había vivido en el torneo, ¿no? Entonces fue una extraordinaria experiencia
y más siendo los primeros torneos de mi carrera, ¿no? Que teníamos prácticamente la selección nacional. La Volpe se llevó a todos y qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y teníamos otros más en selecciones menores que pues bueno, sí, complicaba un poquito el armado del plantel de los equipos, pero que también era la oportunidad para muchos jóvenes de poderse mostrar y de poder dar ese brinco a primera división que muchos lo hicieron y que también a muchos de ellos les vino muy bien por la cuestión mundialista, por la cuestión pues de carrera individual, ¿no? De currículum en sus carreras. Y entre esos jóvenes debuta un tal Javier Hernández. Te toca debutarlo contra Necaxa. El Chícharo, cuando llegamos a selección a Chivas, estaba creo que en segunda división. Estaba en la selección nacional sub-20, creo. Y había tenido algunas circunstancias raras y al final no lo llaman a él. Estaba muy desilusionado y le dije, bueno, pues el Chícharo, yo lo conocía de bebé, el Chícharo papá era mi compañero. Fuimos en Puebla y me tocó muchas veces llevármelo a la feria, llevármelo a jugar, a divertirlo. Sí, la verdad que era muy inquieto, pues como es el Chícharo, así tal, como con esa chispa de alegría y de carisma que tiene. Y le dije, bueno, pues hay que llamarlo de alguna manera. Entonces decían, pues es que no sabía yo por qué no lo habían llamado o por qué no estaba cerca del primer equipo, porque eran de los seleccionados en esa camada que había muy buenos jugadores. Y lo pusimos a entrenar y de repente el Chícharo pues, en los entrenamientos lo hacía muy bien, una velocidad y una explosividad tremenda. Y de repente se ponía con el portero, no le atinaba o la tiraba, la abanicaba, o sea, le pasaban cosas de precipitación, ¿no? Entonces, pues la gente decía, bueno, es que pues no sirve, decía la gente. Y le dije, ¿por qué no sirve? Le dije, yo nomás quiero preguntar cuántas veces se pone Omar Bravo contra el portero en un partido de fútbol. Le dije, el Chícharo se pone más. Y como que no entendía, le dije, lo del Chícharo no es una cuestión de que no sepa estar como centrodelantero. Lo de Chícharo es de precipitación. A Chícharo hay que orientarlo a que tenga más calma en la definición, a que haga fintas, a que amague, a que pare la pelota, a que esté más tranquilo en la definición. Y estuvimos trabajando con él 3-4 meses. Y mucho de ello, jugadores del primer equipo, Ramón, Omar, le ayudaban mucho para trabajar con él y despacio, y vamos, y esto y lo otro. Y cuando se presentó la oportunidad, lo echamos a andar. Y justo lo que platicábamos, de que había jugadas donde iba a quedar bien plantado y que tenía que tener calma. La primera jugada, no me acuerdo si la tiró por un costado o la paró el arquero, pero la segunda fue la que metió. Sí. Y tuvo todavía otra jugada o otras dos de gol. Entonces, sí lo recuerdo muy bien porque le buscamos los tiempos para poderlo meter, donde tuviera todas las ventajas, donde no hubiera presión para él, al contrario. Y más porque tenía que entrar un goleador como Omar Bravo, que estaba el Bofo, tenía jugadores que lo podían arropar. Claro. Y se presentó y lo hizo muy bien y me da mucho gusto porque, pues bueno, de ahí empezó toda una carrera muy importante, ¿no? El resto es historia. Sí, el resto le corresponde a él. Sí, y lo hizo increíble y nos identificó a quién sabe cuántos, ¿no? Sí. Ese mismo torneo, sí es el mismo torneo, el mismo Apertura 2006 en el que debuta Javier, ¿va? ¿O debuta en el Clausura 2006? No, el Apertura 2006 creo que es cuando debuta y luego ya... Ustedes quedan campeones en diciembre. Sí, en diciembre ya estaba el Chícharo. Y bueno, tú empiezas desde el repechaje contra Veracruz. Yo empiezo el torneo anterior en marzo del 96. Terminamos, que fue la liguilla, cuando se van todos a Copa América y jugamos sin los seleccionados. ¿No es el Mundial? No. Ah, ok. No, fue Copa América primero, creo. En 2006. Sí. Híjole, ya no sé si fue el Mundial. Seguramente fue el Mundial, ¿no? Pues fue en junio de 2006. Nosotros quedamos sin 8 o 9 jugadores. Ok. Y luego jugamos, a final de año, fue la Confederaciones, creo, que se fue en Alemania. Habían jugado Copa América y luego Confederaciones. Ah, entonces 2005.
le gana Argentina a México en la final, ¿no? Me tocó varias épocas difíciles ahí por la combinación de armar el equipo, porque los jugadores jugaron por todos lados. Sí. Fueron muchos de los jugadores que más jugaron en el mundo. Osvaldo, Ramón, viajaban, Libertadores, viajaban a Europa, regresaban. O sea, fue una locura ellos se la pasaban viajando y jugaban, o con selección o con Chivas. Y era complicadísimo porque ya nomás era recuperarlos y mantenerlos sanos para la competencia. Nos echaban 40 partidos en un año. Sí, fue muy difícil todo la programación que tuvieron ellos. Y más que tenían que estar con sus familias. Entonces, agrégale. Y circunstancias particulares que se dieron difíciles, ¿no? Es cuando se muere la mamá del Bofo, el papá de Osvaldo. Sí, Osvaldo regresa de Alemania a México antes del partido y después vuelve a regresar a Alemania. Entonces, muchas circunstancias complicadas, ¿no? Pero que al final el equipo supo solventarlas y los fortaleció para enfrentar todo, ¿no? Y la recompensa fue más que gratificante. Sí, fue el campeonato del 2006 en diciembre, que la verdad que lo hicieron muy bien. Yo he visto, estoy casi seguro, hay un detrás de esa jugada del gol del Bofo, que se la tira al Venado. No, el Venado se la tira a Omar Bravo al Venado y Venado se la deja atrás a Bofo. O es al revés, la verdad ahorita no me acuerdo bien. Y ya el Bofo define cruzado. Pineda es el que rescata la pelota en medio cancho, se la da, no me acuerdo si a Omar. Omar se apoya con el Bofo y el Bofo proyecta al Venado por el lado izquierdo. Hay un detrás de esa jugada, ¿no? O sea, estuvo planificada durante mucho tiempo. Lo que pasa es que siempre que el Bofo tenía la pelota, siempre su primera incursión era Venado, era Ramón, profundizaba mucho. Y generalmente era en el lado opuesto a donde él recibía. Él ya sabía que arrancaban. Y de repente nomás se volteaba y el Bofo tenía mucho talento. Sí. La ponía donde quería y ya se conocían perfectamente, sea Omar o sea Venado. Omar le ayudaba mucho en la recuperación al Bofo en la zona de medio campo con el contención. Pero después brincaba, el Bofo se tiraba a agarrar la pelota a la espalda y proyectaba hacia el frente. Y eso lo tenían muy, muy bien hecho. Por el lado derecho, por el lado izquierdo. Hicieron muchos goles así. Y en esa el Bofo fue directo sobre la pelota. Que todo mundo, cuando se la pone atrás, dije, todo mundo pensó que la iba a parar o que iba a hacer una maga, esperar un acompañamiento. Pero cuando tira, sorprendió a todos. A todos, porque yo veo un poco, nos tocó en diagonal ver el gol. Veo que un poquito el defensa tapa a Cristante y cuando Cristante se tira ya es tarde. Y muy bien logrado, porque no era fácil como venía que rematara y esa fue la sorpresa que tuvo, ¿no? ¿Qué pensabas en ese momento de la jugada cuando justo dices lo del Bofo? O sea, decir, la va a fallar, la va a parar. No. Pensamos que iba a ser una mague, se iba a controlar y proyectar hacia el otro lado, que ya venía Omar, ya venían todo el equipo saliendo. Y cuando hace el gol, la verdad que desde que vimos que golpeó la pelota, dije gol, porque la vimos justo en diagonal, en dirección al segundo poste y sorprendió a todos. ¿Sí lo festejaste? Sí, cómo no. Festejamos todos ahí, sobre todo los que estaban calentando, que se fueron a festejarlo con él y todo. Sí, se ve Fue muy emotivo, sí, muy emotivo. Entonces había muchas cosas alrededor que hacían el ambiente muy emocionante. Fue un equipo especial, ¿no? Totalmente. Único. Es que difícilmente puedes encontrar en un equipo en primera división que tenga 8 o 9 seleccionados, ¿no? Que sean base de una selección. Claro. Y que lo hayan hecho tan bien, tanto en Chivas como en selección, y que hayan participado de una forma muy importante. Y bueno, ya tenías un campeonato en primera división y viene tu salida de Chivas. ¿Cuánto tiempo después del campeonato viene tu salida de Chivas a Toluca? Tuve
otro torneo más, que nos quedamos en semifinales, ya no pasamos a la final. Y luego iba a la fecha 5 o 6 cuando me despiden, que bueno, hubo circunstancias ahí medias raras. Y bueno, dije, no pasa nada. Se acabó el proyecto y se acabó, bueno, mi situación, que me ayudó mucho a descansar, que habíamos tenido un ajetreo tremendo durante más de 2 años. Y después tuve ofrecimientos de varios equipos, y cuando me hablaron de Toluca, pues había una relación ya con don Fernando Corona y me invitaron, platicábamos y no, yo no te puedo dejar ir hasta que no te comprometes con nosotros. Le dije, no, yo ya había hablado también con otros clubes, teníamos ya medio enfilado un proyecto, pero no se había definido, no se había concretado todavía. Y en ese estira y afloja, Toluca se antepone y me dice, no, tú no te puedes ir, me tienes que firmar y tenemos que decidir ahorita porque don Valentino está exigiendo y bueno. Entonces me comprometo con Toluca, y todavía me faltaba terminar de armar mi cuerpo técnico porque todos se habían quedado aquí en Chivas y nada, me había salí solo. Entonces armé con otro grupo de trabajo ese plantel con Toluca, que lo hicimos bastante bien. Realmente en Toluca pues nomás llegó Mancilla y venía hay un extremo que trajimos que se lastimó, se rompió el cruzado y ya no pudo jugar. La Pulga Ríos creo que se llamaba. Uh-huh. Y un extremo era muy hábil, rapidito, y no pudimos echarlo a andar, ¿no? Porque se nos lastimó. Y cuando se recupera ya listos, al mes y medio que tuvo participación, se volvió a romper y fue difícil. Pero sí. Mancilla lo hizo muy bien, que venía de muchas circunstancias muy difíciles que había pasado en Veracruz, en Coatzacoalcos, ¿sí, no? Y lo trajimos de regreso, terminó campeón goleador. Con Toluca recuperamos a Ciña, que estaba operado, a Israel López, que también había estado lastimado. Entonces, a Talavera de Chivas. A Talavera fue el siguiente torneo, lo había solicitado anteriormente, pero se lo prestaron a Tigres. Sí. Tigres se lastima y una vez que va a estar terminando el torneo, lo busco y me dice, pues estoy recuperando, me lo traigo porque yo tenía a Cristante ya con mucha edad y el siguiente portero tenía 30 años, 31, y había jugado poco. Yo quería que ese portero tuviera mucha actividad y detrás de Cristante era difícil. Dije, Talavera es joven, se está recuperando y me da tiempo. Y luego tenía un sub-17, entonces había mucha diferencia de edad. Y Talavera venía a cubrir esa diferencia entre la madurez, la juventud y las capacidades, ¿no? Y coincide que se lastima Cristante, se rompe ligamentos y no sé qué tantas cosas, y le da la oportunidad a Talavera, que lo hace muy bien, termina el torneo y después ahí... Por eso fue el segundo torneo, porque el primero fue Cristante, sí. Que tuvimos una temporada muy, muy buena ahí en Toluca, ¿no? Complicadísima, porque también era tener a los jóvenes de la 2011 y había que buscar quiénes. Sí tenían varios jóvenes que incorporamos y que bueno, me querían poner a otros jugadores que no conocía y que cuando hicimos el scouting ahí dentro del club, pues salió Calderón, salió el Conejito, salió Ríos, salió un arquero, teníamos un lateral izquierdo, teníamos al centro delantero, a Nava, y que coincidentemente los siguientes torneos fueron los mejores novatos del año, ¿no? Sí. Entonces los sacamos ahí del club y que me da mucho gusto porque realmente contrataciones pues no tuvimos. Fue Mancilla al principio, después llegó Novaretti cuando se fue Paulo a Inglaterra y nada más. Trajimos a uno que estaba pelón, me quiero acordar el nombre, que también fue importante en el ambiente. ¿En Toluca? Sí, metió un gol de penal ahí al final, que no le pegaba muy fuerte,
Bueno, ahorita no me acuerdo de apellido, pero se hizo un extraordinario grupo, intenso. Te digo que a Ciña lo recuperamos junto con Israel López y que hicieron una media cancha extraordinaria. Y Novaretti cuando llegó se acopló inmediatamente. Entonces fue muy agradable, a pesar de que era difícil jugar en Toluca. Tuvimos pues muy pocos jugadores que trajimos al equipo. Lo que sí es que los jóvenes complementaron muy bien a la institución. Entonces, con muy poca inversión, el equipo se renovó y sacó frutos importantes, a pesar de que aprovechamos todo lo que habían hecho anteriormente los entrenadores que habían estado antes, ¿no? Aparte, yo creo que le tienes un cariño especial a Toluca, ¿no? O sea, tus 3 campeonatos como entrenador son en la ciudad de Toluca. Sí, entonces, así es. Sí, ha sido pues, circunstancial, ¿no? Pero Toluca siempre me ha llamado o me ha llevado a tener logros interesantes. Desde joven que fuimos con selecciones estatales, jugamos ahí nacionales y en infantiles, en juveniles, y siempre nos fue muy bien. Aparte de todos esos jóvenes que mencionas, quedan campeones. ¿Cuál es primero, la de Santos o la de Cruz Azul? No, Cruz Azul primero. Cruz Azul, la de 2008. Sí. Y en esa final la juegas con un conejito de, ¿qué te gusta? 20, 21 años. Todos los demás que mencionaste eran muy jóvenes y realmente quedan campeones con lo que tienen y con puro talento mexicano. Es que, sí, los jóvenes que estaban en la banca, todos tenían... en el primer torneo, que fue en 2008, tenían 17 años, 18. Oh. El segundo ya eran de 20 años, 21 años. Pero realmente yo volteaba a ver la banca y no había la diferencia, pero sobre todo con Santos, ¿no? Estaba Ludueña, estaba el Lorito, estaba pues, puros de experiencia y dije, no manches, ojalá me hubiera tocado tener 2, 3 más de esa calidad en el equipo, ¿no? Pero también fue la gran oportunidad para los jóvenes de mostrarse, ¿no? Y de haber tenido una carrera tan longeva, ¿no? Que el Conejo sigue jugando y lo sigue haciendo muy bien. Sí. Al menos creo que se tomó un segundo aire que me gustó mucho. Y Calderón, que fue campeón en varios equipos, en Pachuca, en Torreón, en Chivas. Entonces dices, caray, a donde iba quedaba campeón. Y no sé por qué dejó de jugar, porque tenía condiciones extraordinarias. Anda jugando por aquí en un equipo de... Creo que era por Nápoles, las canchas que están ahí a la salida de Tezistán. Ya. Creo que ahí andaba jugando. Por ahí me enteré. Tenía, con las 2 piernas le pegaba espectacular, tenía una magia, tenía velocidad. Rapidísimo. Entonces, no lo entiendo, pero bueno. Y en esa final contra Santos, la de los penales, ¿no? Sí. Fue muy estresante porque realmente Santos tuvo muchas oportunidades de gol y no supieron concretarlas. Nosotros hicimos un muy buen partido en Torreón. Creo que nos debimos de haber traído la victoria y al final salimos empatados. Y en Toluca creo que el equipo ya llegó muy desgastado. Sí, la calidad de refuerzos de ellos era mucho mayor. No. Y al final el equipo supo aguantarse hasta el final. Y en una jugada, me acuerdo claro, en la última jugada al Conejito le cometían una falta que no se animaron a marcar penal porque ya era la última. Tiempos extras y todo. No se atreven. Y el equipo, bueno, termina empatado y como empezaron los penaltis de falla Ciña y luego ellos meten, nosotros metemos una y luego falla otra vez Mancilla, ya vamos 2 abajo, faltando 2 tiros, o sea, o ellos anotaban o nosotros fallábamos y se acababa, ¿no? Y sucedió todo lo opuesto, ¿no? Ellos fallaron 3 seguidos, nosotros los metimos y terminamos siendo campeones. Ellos empiezan a sacar las playeras de... Sí, fíjate que eso fue una circunstancia de muy mal gusto, porque dentro de la molestia que tienes por las circunstancias como se dan, dices, no puede ser, y platicando ahí, medio vociferando en la banca, qué pasa, que esto, el otro, nos alcanzamos a percibir, mira que ellos ya hasta están sacando las playeras de campeón, tontamente, ¿no? Porque esa
esa imagen no se me olvida. La verdad que la gente en la banca estaba muy molesta porque, o sea, de ustedes, ¿no? Sí, estaba muy molesta por esa acción que tuvieron ellos y algunas otras que se habían dado ahí en las bancas. Entonces, entre que dices, ya, hombre, tranquilos, imagínate yo tranquilizándolos para mis pulgas. No, ¿verdad? Pero lo recuerdo bien. Estaba uno de los directivos de la federación ahí muy cerca y le digo, mira, eso no se hace. Y cuando termina todo esto, nomás me volteé a ver y como diciendo, hijo, es complicado. Era Decio María, ¿no? Creo que era Decio el que estaba ahí. Y la verdad es que no puedes festejar antes de tiempo. En ninguna circunstancia. Hay muchas anécdotas en la historia del deporte que cuando uno ya se hace el vencedor, resulta que fue todo diferente, ¿no? Aparte da muchísimo más gusto después de que hicieron eso y ustedes remontaron a ganar. No, fíjate que el gusto es por haber ganado, no porque el otro haya hecho alguna tontería, ¿no? Entonces, yo seguro que ellos nunca lo van a reconocer, pero lo que vimos nosotros, claro, lo que vio la gente alrededor, no. Fue así, ¿no? Y también nos había pasado con Cruz Azul. También ganamos en penaltis y también fue estresante porque Cruz Azul supo remontar al final. El equipo se había desfondado al final del partido. Estaban muy cansados y sí, Cruz Azul con esa embrión que te da el haber alcanzado al rival después de ir perdiendo, haber hecho un extraordinario partido, porque ellos lo hicieron muy bien el segundo partido, ¿no? Y los penaltis, pues también con un poco de fortuna, porque sí hubo un penal que pega en el poste, le pega en la espalda y se mete, entonces, ay, caray. Entonces sí hay cierto grado de fortuna. Perdón. No, y que también el ganarlo en penaltis pues es complicado, ¿no? Sí, no. Estresante. Dicen que es un volado, pero yo creo que sí hay detrás una preparación para tener. O sea, no todos tienen los pantalones para pararse ahí en una final y me tirar un penal. El quinto, el decisivo, ¿no? Por decir uno. No cualquiera. Sí, es complicado. Y después, ¿tu salida de Toluca viene por la llegada de selección o sales de Toluca y coincide el llamado de selección? No, yo tenía contrato vigente con Toluca. Cuando se me hizo el ofrecimiento, ya me había hablado la directiva, que se había esta oportunidad, que si me interesaba, simplemente para dar luz verde de todo, ¿no? Y poder platicar con la gente de federación. Entonces le dije que pues sí, siempre selección nacional iba a ser un aliciente muy importante en mi carrera, que creo que a lo mejor el momento era el adecuado. Si me hubiera gustado haber terminado el proceso con Toluca, que todavía tenía contrato vigente, pero que bueno, ante esas circunstancias, pues que Toluca pues, no tenía ningún problema, al contrario, ¿no? Y después, pues ya que terminó el torneo, tuve el acercamiento para poder ya negociar con Federación y darle vuelta la página a Toluca, ¿no? En selección es Tena quien entra como tu auxiliar, ¿no? No, mira, en selección, el proyecto en selecciones nacionales ya se había establecido, ya estaba arreglado de alguna forma. Yo entro en lugar de los que estaban anteriormente, se había acabado el proyecto, pero todos los entrenadores que estaban en selección nacional y selección sub-23 eran mi responsabilidad. O sea, yo los invité, no los invitó la federación. Yo invité a Luis Fernando Tena, yo invité a Chava Reyes, yo invité a la gente a mi preparador físico, a Carlos García, y aproveché a todo el cuerpo técnico que ya estaba en selecciones menores, que estaba Juan Carlos Ortega, que estaba el Platanito Hernández como de la dirección de preparación física, que eran mis auxiliares anteriormente cuando estaba en Chivas. Ellos ya estaban en selecciones nacionales. Entonces, todos esos cuerpos técnicos estaban en la sub-20, en la sub-18. Yo los tomaba en cuenta para las selecciones mayores. Entonces, era un proceso donde
nosotros, si teníamos las dos competiciones cuando estuvimos en Copa Oro y había que preparar a la selección nacional para ir a Copa América, pues no había manera de cómo yo los pudiera preparar y estar compitiendo en otra. Por eso es que a Luis Fernando se hacía cargo de la sub-23 y Chava Reyes su auxiliar. Yo tenía de auxiliar a Yayo y tenía de auxiliar a Juan Carlos Ortega, que era el coordinador de selecciones nacionales menores. Yeah. Tenía el preparador físico de Carlos García y el Platanito Hernández era el preparador físico de la sub-23, que ellos estaban en selecciones menores, pero que los utilizábamos. Y que visoreábamos a la sub-20, a la sub-18, los teníamos ahí cerca con sus entrenadores para platicar de las metodologías de cómo venían los chavos creciendo. Entonces, de ahí sacamos con las visorías a todos los chavos a Jiménez, a JJ, a todos ellos fue en base a esas visorías que se llamaron a selecciones nacionales. Y muchos otros que nos recomendaban los equipos que íbamos a verlos, pero que en los parámetros que tenían los visores a lo mejor no concordaban con las calificaciones, pero les dábamos la oportunidad de verlos directamente para ver si realmente les ajustaba y que ya decidía el entrenador de acuerdo a cómo competían con los demás, ¿no? Aparte es la etapa, pues, de las etapas más exitosas en cuestión de todas las selecciones nacionales, ¿no? O sea, campeones olímpicos, campeones del mundo sub-17. Esa generación en todas las selecciones es el proceso más exitoso en toda la historia del fútbol mexicano. O sea, sub-17 fue campeona mundial, sub-20 tercera mundial, se logra Toulon, se logra medalla olímpica, los panamericanos, las mujeres también. Las mujeres califican, que nunca habían calificado, entonces se pusieron bien, aunque esa no era nuestra responsabilidad, pero coincide. Y en mi proyecto, me faltó terminar en la calificación para poder ir al mundial. Ahora que sí, ahí fue donde tropezamos y los resultados no fueron los adecuados y ya fueron todos los cambios que vino Bucetich, primero el Flaco y luego Bucetich y luego ya el Piojo. Sí. Y en esa Copa Oro, me imagino lo significativa que es para ti, ¿no? O sea, es una etapa muy importante, la final contra Estados Unidos, todo lo que la rodeó. Fíjate que esa Copa Oro fue muy rara, porque veníamos conjuntando al equipo. Había que poner en forma varios seleccionados, a Rafa Márquez, que estaba en Estados Unidos y queríamos tenerlo como referente en todos los aspectos. Las circunstancias que se nos dieron con el clenbuterol. Cierto. Venían muchos jóvenes de selecciones menores creciendo, que Vela, y venía ¿cómo se llama? Jonathan Dos Santos, los dos Santos, todo. Entonces estábamos observando a muchos jugadores, viendo a quiénes podíamos incorporar y en qué nivel, ¿no? Y cuando se nos dio lo del clenbuterol, que no sabíamos ni qué era, la verdad que nos agarró de sorpresa, y estábamos ya en Estados Unidos, ¿y qué hacemos? Pues no, con lo que tengamos, ni modo. Entonces platicamos con todo el grupo. Los que tuvieron que hacerse el doping, a algunos les truncó una carrera. A Memo ya tenía un contrato en Europa, ahora resulta que siempre no, y a ver a dónde se iba, y entonces fue muy complicado. Sí, es un caso fuerte, la verdad. Pero los que se mantuvieron firmes y después nos dieron la oportunidad de poder traer a 3 incorporaciones, porque no sabíamos ni por dónde venía la cuestión. Esos 3 jugadores entraron a la cancha, o sea, participaron dentro de relevos que lo hicieron muy bien. Uno de ellos fue Reynoso, que fue en la final. Entonces, todas estas circunstancias que se dieron para nosotros nos ayudó muchísimo. Y el equipo se mantuvo firmes hasta el final, ¿no? Chicharo metió goles, Denigris, Barrera anduvo muy bien. Entonces, el equipo creo que se supo comportar, y Rafa Márquez fue una pieza clave al principio, después tuvo molestias, Salcido también al final tuvo molestias. Tuvimos que hacer esos cambios que al final sí nos vino bien, ¿no? Y nos dejó con el firma la Gio ganando ese final. Sí, el Gio y bueno, la forma como se conformó el equipo, ¿no?
que lo hicieron bastante bien, que no fue nada fácil, pero se supieron comportar y sacar el resultado que se necesitaba. Aparte contra un Estados Unidos que venía pues muy bien. Era esa, antes de esta generación que tenemos ahorita, era cuando empezaba esa generación de Donovan, de Dempsey, de Bradley, de Tim Howard. O sea, era una generación muy buena. Sí. Creo que ellos de medio campo para arriba eran muy, muy fuertes. Sí. Su defensa era lo más, su portero muy bueno. Sobre todo sus costados no eran tan rápidos, los laterales. Y eso nos abrió la puerta porque nosotros con Barrera teníamos mucha velocidad. Gio que encaraba y era difícil. Chicharo rápido, explosivo. Entonces, y si no era de Nigris con fuerza, con remate, con ese oportunismo que tenía. Entonces, el equipo creo que se conformó muy bien. Y me acuerdo que la segunda Copa Oro la tuvimos más en función de jóvenes en el crecimiento y como lo que se podía venir después, ¿no? Lo importante de esa Copa Oro es que el que ganaba podía ir a las confederaciones, que para nosotros era importante. Pues es la antesala de un mundial y que te abre el panorama y que en aquel entonces, pues bueno, era también saber en dónde ibas a estar establecido, dónde podías escoger, a dónde te querías ir y todo eso. Entonces era el tener esas participaciones eran importantes. Y ya, bueno, decíamos que viene pues como tropiezo en selección, sales de selección y luego viene una etapa que yo creo que muchos aficionados de Chivas le tenemos mucho cariño a esta etapa de la 2014-2015, que agarras un Chivas básicamente que nadie quería agarrar, o sea, en situaciones muy complicadas, sobre todo la situación del descenso, ¿no? Fue muy, muy difícil porque el equipo anduvo muy mal. Habían pasado 2-3 entrenadores, las circunstancias se habían puesto muy difíciles en la cuestión del descenso, en el porcentaje. Nos tocó entrar a medio camino y aguantar 8 o 7 partidos del torneo con un equipo diezmado físicamente, con situaciones difíciles dentro del grupo y que había que restablecer para el próximo torneo, ¿no? Y restablecerlo pues fue poquito porque el único que llegó fue el Conejo. Precisamente fue el único que pudimos traer. Necesitábamos darle una sacudida y poder reforzarlo un poquito mejor. Pero el grupo no tenía malos jugadores. Al contrario, creo que era algo muy rescatable poderlos preparar mejor para enfrentar un torneo con muchas dificultades. Y el equipo supo darle la vuelta a la moneda. Era complicadísimo porque cuando no andas bien, cuando todo te sale al revés, tienes que tener mucha precaución, tienes que estar muy atento en todo. Cualquier detallito se te vuelve a poner la moneda al revés. Entonces lo recuerdo bien porque también jugamos Copa y en la Copa el equipo prácticamente jugamos con uno Copa y con otro Liga y a veces combinábamos a 2-3 jugadores para en los relevos y todo eso, para tenerlo lo mejor posible. Y jugamos 2 partidos en Puebla con los Lobos. Sí. Una fue la final de Copa, la otra la final de Liga y era un relajo, tenía varios tocados y a mí lo que me interesaba era sacar el equipo a flote, que se quedara fuera del problema del descenso, que ese era el objetivo principal. Y nos enfrentamos que llegamos a una liguilla, ¿no? Sí. A una final de Copa que el equipo pierde allá y que me dicen cualquier cantidad de cosas, pero bueno, dentro de el seno del grupo sabíamos perfectamente lo que se necesitaba y lo que había sucedido, ¿no? Y en la liga ganamos el partido, que era lo importante y que para nosotros era el dar un paso a un lado de lo del descenso y que termina el equipo calificando después. Y ya calificando, pues se convierte en otras circunstancias. Ya la presión de un descenso es mucho más apremiante que lo que es una liguilla. Y cuando enfrentamos la liguilla, el equipo iba muy bien. Cometimos un par de errores con Santos que nos costaron goles y que nos dejó fuera de la final. Pero al final creo que cumplimos con
con unas circunstancias muy, muy difíciles en esa situación, ¿no? Recuerdo muy bien esa toma en el segundo gol del Cubo, que él va a festejar allá en el Estadio Olímpico de Puebla Albaya, pero Omar Bravo festeja contigo, pero festeja como muy eufórico y, o sea, fue como una relajación así como de que ya, huevos, o sea, ya aquí estamos. Es que ese partido íbamos perdiendo 1-0. Sí. Y el Cubo entró de relevo, que Omar tenía molestias y no lo podía arriesgar, y el Cubo hace el primero y después termina siendo el segundo en 10, 15 minutos. Todavía nos faltaban otros 10 por terminar el partido. Y sí, eufórico Omar, como diciendo, pues festeja. Le dije, no, espérame, todavía no termina. ¿Eso te estaba diciendo? No termina. Es que cuando lo ves de futbolista, lo ves de una forma, y cuando estás de lado en el banco, lo ves totalmente de otra, ¿no? Sí, no. La responsabilidad que se tiene es diferente. Pero muy agradable, cada quien a su forma. Lo festejamos y lo disfrutamos, ¿no? Omar era muy eufórico. Sí, aparte, él me conoce muy bien, siempre me conoció bien, no tenía, o sea, te podía llevar conmigo a aventármelo, si era lo que les pegara la gana. A muchos jugadores así les pasa, ¿no? Ante las cámaras te ven de una forma, pero ya en el fondo somos totalmente diferentes. Claro, sí. Bueno, ese torneo muy bello, la salvada del descenso. Pero antes de lo de Santos, está este partido, el 4-1 en el Jalisco, que creo que mucha gente no olvida, ¿no? Sobre todo por un suceso que, o sea, tristemente, no se olvida ese partido por un suceso muy triste, que es lo de que se meten a la cancha los aficionados, van a buscar a Tomás Boy. O sea, ustedes estando del otro lado, ¿cómo veían estos? O sea, ¿qué se vivía desde adentro? Mira, para nosotros, todo lo que se suscitó antes del partido, pues eran muchos dimes y diretes que lo único que hacen es calentar la euforia de la gente, ¿no? El equipo lo trabajó muy bien el partido. Supimos cómo manejarlos y sobre todo cómo hacerles daño, que era para nosotros importante el cómo hacerles cambiar su esquema desde un inicio, y es haciéndoles un gol. Y cuando los empezamos a dominar y les hicimos los goles, la gente se empezó a desesperar porque realmente los contuvimos, tuvimos el control del partido, el manejo de las circunstancias, y la gente se desespera. La gente, eso es lo que pasa cuando la euforia se traslada ya a otros niveles, ¿no? Claro. Ya no es un apoyo, sino es deliberado y bueno, cuando se meten, sí, la gente se asustó un poquito porque pues, se pudo haber venido toda la porra, como se vino esta persona, pero se fue directamente contra la banca de Atlas. Ellos. O sea, no fue ni contra jugador ni con nada, ni contra los de Chivas. Entonces, sí nos asombró eso, fue inesperada la reacción que tuvo este aficionado ahí, ¿no? Que no debe de ser, pero que muchas veces se provoca por todo el entorno, ¿no? Tengo muy presente también ese recuerdo tuyo del lado de la cabecera norte, que es donde siempre ha estado la afición de Chivas en el Estadio Jalisco. Cabeza, tranquilos. Ese recuerdo lo tengo muy presente todavía. Es que no puedes alebrestar a la gente, ¿no? Porque terminan haciendo acciones de otra manera, ¿no? No debe de pasar la euforia dentro de lo que es el disfrutar o el lamentar un triunfo o una derrota a que pase a algo que sea más agresivo fuera de las tribunas o mismo dentro de las tribunas, ¿no? Sabemos que así es. Cuando pierdes te tienes que aguantar y ni modo, y no es fácil. Y cuando ganas, pues también saber ganar tampoco es tan ser tan efusivos o tan por reírse tanto del rival, ¿no? Sí. Porque sí molesta, y de repente hay gente que sabe contenerse, hay gente que no, y eso se transmite en violencia por todos lados. Sí, fue una escena tristísima, pero bueno, pues así terminó ese torneo, lo de Santos, ese gol del Pulpo González de media cancha, también ahí lo recuerdo muy bien.
Pero sí, como dices, fueron errores, ¿no? Que al final de cuentas se consumaron. Sí, Santos lo planteó bien. Esperar. Nosotros teníamos la ventaja de estar en casa con el marcador. Sabíamos que una ventaja los iba a abrir y todo. Pero el equipo cometió errores donde ellos lo estaban esperando. Y era donde sabíamos que no nos podíamos equivocar porque era complicado. Y el equipo, si se hubiera mantenido con el control del partido, ellos de alguna manera iban a terminar abriendo para buscar alguna jugada y que nos diera oportunidad de espacios. Porque ellos atrás nunca se abrieron. Al contrario, estuvieron siempre cazando el error nuestro. Y que lamentablemente lo cometimos y eso fue lo que nos afectó muchísimo. Pues sí. Y en el momento, porque fue al final del primer tiempo. Sí. Bueno, Chepo, para terminar, me ha dado esta racha, no sé por qué, se me ha hecho muy interesante, como que cambia el dinamismo, de hacerte son como 10 preguntas rápidas. O sea, te voy a preguntar, no son de sí y no, son preguntas de sí, lo primero que se te venga a la mente, me lo contestas. Ya. ¿Ok? Entonces, ok. ¿Estás listo? Ya. Ok. Barça Madrid. Es difícil decirlo porque de niño le iba al Barcelona. Cuando llegó Sánchez le fui al Madrid. Entonces, neutral. Pero le voy más al Barça. Muy bien. Jersey favorito que hayas usado. ¿Perdón? Jersey favorito que hayas usado. Híjole. Es que no tengo, pues es el de Chivas. No hay otro. Jugador más talentoso que dirigiste. No lo dirigí, fue mi compañero. Necaxa, pues no era el título, pero es Cuauhtémoc Blanco. Cantante o banda favorita. Cantante, no. Yo soy de aquí de Alejandro Fernández. Muy bien. Comida favorita. No, pues ahí sí todo. no le hago feo al nada. Si no hubiera sido futbolista, ¿qué te hubiera gustado ser? Siempre me gustó ser doctor. Ok. Siempre. No sé por qué, pero me dediqué a la ingeniería. Yo creo que porque era menos complicado combinarlo con la parte deportiva. Claro. ¿Entrenador que más te marcó? Es que todos te marcan. No alcanza a diferenciar entre uno y otro. Tengo cosas de unos y de otros que hasta yo mismo me doy cuenta. Dije, ay, caray, esto me acuerdo mucho de Guerra, esto Manolo Lapuente, esto de los que he tenido, ¿no? De Menotti, cuando platicábamos esto, los tres de Hans, y lo ves, Hans sí me ayudó mucho en muchas cosas, pero de todos tengo muchos rasgos. Un poco de todo. Sí. Rival más difícil de enfrentar. Yo creo que siempre fue América. ¿Y de jugador? No, de jugador es dificilísimo. A mí me costaba mucho trabajo los que eran rápidos y agarrar a Santos, agarrar a varios que todos los que me tocaron cerca de mi posición que eran rápidos me costaron mucho trabajo. Los enganches sobre todo, ¿no? Los 9. Es que los que son rápidos nunca los alcancé. Tenía que ser muy tiempista y estar muy bien para poderlos. Pero Basay, el Ratón Zárate, bueno, que eran más extremos. Sí. Pero Bailovsky, Santos, los que eran un poquito hábiles ahí eran elusivos. Muy complicado. ¿Un equipo favorito fuera del fútbol? NFL, NBA. No, nos gustaba mucho, a mí me gustaban mucho los Dodgers cuando éramos futbolistas, porque fue justo cuando Valenzuela hizo revolución, ¿no? Sí. Sí, y lo de Jordan también fue extraordinario, ¿no? O más noventero, ochentero. Sí. Ahora ya no. Sí, todos, pero antes era Magic Johnson cuando empezó con los Lakers. Jordan en esa época. Y ahora ya ves muchos en diferentes lugares que compiten por una hegemonía, ¿no? Pero en aquel entonces era la competencia de los Lakers y los Celtics de Boston, y era Larry Bird. Y entonces se ponía
Se ponía muy buena la NBA en esos momentos. Esos cambios que fueran muy, muy padres. ¿Recuerdas qué compraste con tu primer sueldo? Es que mi primer sueldo fue no es que haya sido mi primer sueldo, fue mi primer contrato. Cuando hice mi primer contrato en Chivas, invertí en un departamento, me compré un bochito y lo demás lo tenía para mis gastos de universidad, de todo eso, ¿no? Porque al final, pues yo siempre tuve la fortuna de tener esa oportunidad de solventar mis gastos por la cuestión del fútbol. Pero como fue muy joven, inmediatamente lo primero que hice fue invertirle en un departamento. Decisiones inteligentes. Pues era parte de la consulta familiar con mis hermanos, con mi papá. Esto va para aquí, esto va para acá y órale, se acabó. ¿Campeonato favorito como entrenador? O sea, que hayas ganado. Es que todos tienen su chiste, no es que haya uno favorito al otro, porque ya lo estábamos comentando de lo que es como jugador, lo que es como entrenador y lo que ha costado, todas las circunstancias que se vuelven hasta la Copa de Oro, todo. Entonces, no hay cómo escoger a una. Todas. Y también en Puebla, cuando fui campeón, fueron excelentes memorias, ¿no? Sí. Y por último, ¿otro deporte que te guste jugar? El golf. Pues sí. Sí, es muy chistoso porque lo aprendimos a jugar muy, muy tarde, ya grandes, pero es algo muy alentador para tener un poquito más de calma en la toma de decisiones, las molestias que pueda pasar y ha sido muy grato. Pues tú eres tu propio rival, entonces la verdad es que es un deporte muy gratificante. Normalmente tienes al caddy que le echas la culpa, pero al final sabes perfectamente que el único güey eres tú. ¿Cuánto tienes de handicap? Tengo ahorita 7 de handicap. Nari, para los que quieran jugarle al Chepo de la Torre, que se sientan listos, 7 de handicap. No. Es muy relativo porque vas a un club y ay, güey. Y luego vas a otro y se te facilita. No, o sea, hay clubes. Entonces, y sobre todo aquí en Guadalajara, no te juego en Cañadas. No, está bien difícil. Me costó muchísimo trabajo. Son diferentes. Muy tramposos. El chiste es conocerlo un poquito para saber a dónde tienes que tirar. Y claro. Hay otros que sí. Si no los conoces es complicado. Sí. Pues bueno, amigos, eso fue todo por el día de hoy, Chepo. Muchísimas gracias por venir. Espero hayas pasado un ratito agradable, recordando buenas memorias. Sí, cómo no. Y nada, pues de verdad, muchísimas gracias por venir. Y nada, nos estamos escuchando y viendo próximamente. Suscríbanse, denle like, compártanlo, comenten por ahí y nos estamos viendo. Chao. Hasta luego. Muchas gracias.